Muy bien, muy buenas tardes para todos y para todas. En este espacio vamos a repetir el webinar Diseña tu clase con Sabia Lenguaje. La panelista que nos acompaña es nuestra especialista de lenguaje y literatura, Joana Duarte. Y vamos a esperar 2 minutos a que se conecten más personas que están inscritas. Eh, vamos a esperar este tiempo y vamos a comenzar. Muy bien, gracias, Kate. Muy bien, bueno, tenemos 15 asistentes. Les voy a explicar cómo va a ser la dinámica. Mucho gusto, mi nombre es Catherine Cruz, yo soy la moderadora del webinar el día de hoy. La dinámica es que ustedes van a tener en el panel un lugar donde están las preguntas. Al final, cuando Joana termine la presentación, vamos a dar espacio para las preguntas, yo las voy a leer en voz alta. Y para comenzar, o antes de que Joana inicie la presentación, quisiéramos que ustedes nos respondieran una pregunta que les voy a enviar ya mismo. Muy bien, tenemos 20 segundos para que terminen de votar. En este caso ha votado únicamente el 67% de la asistencia. Los invitamos a votar, por favor, a las personas que faltan. Muy bien. La pregunta es, ¿como profesor de lenguaje SM utilizo la plataforma para apoyar mi labor? El 44% de nuestros asistentes dicen que siempre, el 38% dice que rara vez y un 19% dice que nunca. Muy bien, esperamos que después de este webinar logremos utilizar un poco más seguido la plataforma. Muy bien, puedes continuar, Joana, con tu presentación. Muy buenas tardes, estimados participantes. Espero que hayan pasado un día muy agradable en medio de nuestro confinamiento. Y hoy vamos entonces, de acuerdo a las estadísticas del sondeo, veo que la mayoría de nuestros
colegas, de nuestros docentes, está haciendo uso siempre de Sabia, pero también es casi igual el porcentaje que rara vez lo hace. Y como lo acaba de mencionar Kate, pues esperamos que con estas nuevas luces o este realce, impulso que le estamos dando a la plataforma, pues tengamos más elementos para usarla. Muy bien, este espacio se llama Tu clase de lenguaje sabia en tiempos de COVID-19. ¿Y por qué sabia? Porque, bueno, en sabia hacemos la metáfora del árbol. Un árbol sin nutrición, pues muere. Y nosotros, sin ese alimento, en tiempos de COVID-19, ustedes se han dado cuenta que ahorita las familias han salido a proveerse de esa nutrición, de ese alimento, pues también lentamente morimos metafóricamente. Entonces, Sabia es esa nueva energía de educación que tenemos no solamente para este tiempo, sino siempre. Y afortunadamente este tiempo nos ha dado pie para que los profes nos volquemos a mirar a Sabia como ese elemento de nutrición para nuestra educación, para nuestros estudiantes. Muy bien, mi nombre es Joana Duarte, coordinadora de formación y asesoría pedagógica de lenguaje y literatura. Ahí tengo mis datos. WhatsApp, si alguien necesita o en el colegio alguna orientación específica, 316-472-9517, o puede escribir al correo corporativo joana.duarte@grupo-sm.com. Muy bien, bienvenidos. Ya Kate hizo alusión sobre los aspectos claves de participación en el webinar, entonces no voy a adentrarme en el mismo. Pero sí quiero hacer aquí un pare, no para advertirles los pasos a pasos, sino que aprovechando este espacio que nosotros tenemos de lo virtual, pues también tengo que dejar unas normas claras con mis estudiantes en el momento en que trabajamos un webinar, un espacio virtual como el que estamos teniendo. Entonces, al inicio, profes, los invito a que siempre hagamos un paso a paso como el que tenemos aquí, cómo deben participar los estudiantes. Y uno encuentra en Facebook, en redes sociales, muchos chistes, alusiones, memes de cómo los chicos han participado de clases en este tiempo. Y son muy graciosos precisamente porque no hay claridad sobre cómo hacer uso de los micrófonos, de los audios. Algunos están atentos, otros no. O el presentador o el panelista es el que constantemente está hablando, pero en este caso yo estoy contando con el valioso apoyo de dos moderadores, Caterine y Oscar Silva. Si yo no cuento con eso, pues sencillamente mis estudiantes se van a dispersar. Ellos son los que están allí pendientes de las preguntas, del chat, del sondeo. Quiere decir que yo como profesor necesito coequipo con mis colegas y necesito dejar normas claras para mis estudiantes de cómo van a participar en estos espacios. Entonces, simplemente me detuve en este momento porque tiene una aplicación pedagógica el hecho de dejar cómo hacer la participación, cómo hacer la moderación y cómo hacer la presentación de contenido. Muy bien, al finalizar esta sección, también es importante que le mostremos a nuestros estudiantes en escenarios virtuales cuál es el objetivo y que no sea solo la virtualidad, sino también en el espacio presencial, en todo tiempo y en todo lugar, porque a veces entramos a la clase sin dejar el objetivo claro y el estudiante no sabe qué es lo que va a aprender. Y eso es aprendizaje significativo, ¿sí? Desde esa corriente, David Ausubel, que dice, para que haya aprendizaje significativo necesitamos dejar el objetivo claro para mi estudiante de aprendizaje y desde luego yo como diseñador de la parte de enseñanza. Entonces, para este webinar, al final de esta sección, vamos a identificar elementos y la ruta didáctica para la elaboración de guías de aprendizaje en la educación virtual aplicado a la enseñanza del lenguaje. Este es nuestro objetivo, ustedes son los participantes y esperamos al final de este webinar pues tener este objetivo bien trazado y cumplido. En primer lugar, como docentes nos hemos plantear una serie de ideas para nuestra tarea en tiempo del COVID-19 y voy a nombrarlas
solamente para que los tengamos siempre en cuenta en el momento en que estamos diseñando una clase en entornos virtuales. El primero es qué objetivos curriculares estoy persiguiendo. ¿Serán los mismos que manejo desde la presencialidad? ¿Continúo trabajando referentes de que tengo que flexibilizar el proceso que estoy llevando? ¿Cambian los objetivos curriculares? Una pregunta, bueno, en estos tiempos de COVID-19, ¿qué objetivo curricular persigo desde el lenguaje? Por ejemplo, ¿qué puedo aprovechar en mis estudiantes desde las 4 habilidades básicas: leer, escribir, escuchar y hablar? ¿Qué objetivos puedo perseguir en tiempos de virtualidad y de COVID-19? Es una pregunta bastante interesante que tenemos que estarlas buscando constantemente en nuestra mente. La segunda, ¿qué nivel de conocimiento tengo sobre las TIC y mis estudiantes? Y por eso Catherine nos facilitó al principio un sondeo para revisar si estamos apropiando uno de los recursos que tenemos a la mano, y es la plataforma Sabia. Pero seguramente la pregunta también es, bueno, ¿qué otras herramientas TIC utilizo? Y TIC no se reduce a solo el uso de una plataforma, sino que hay muchos elementos web 2.0. Mañana, empezando el día 8 de la mañana, vamos a tener un webinar, aprovecho para invitarlos, sobre herramientas web 2.0 para desarrollar habilidades de lectoescritura. Y aquí vamos a ver entonces qué apropiación tengo de eso, de TIC. Y aquí, como lo he venido mencionando, no solamente es la plataforma, sino el televisor. ¿Qué programas, qué series de televisión puedo aprovechar en estos tiempos? La radio, ¿cierto? Ante el pronunciamiento del COVID-19 en Colombia, las primeras medidas que tomó el Ministerio de Educación Nacional fue tener una valiosa comunicación entre el sistema de medios públicos, RTBC, que ustedes tal vez lo han escuchado a mis profes, toda la programación de Señal Colombia con Radio Nacional de Colombia es contenidos exclusivos para los chicos y las chicas. Entonces, tengo también ese recurso a la mano para estos tiempos. Y mis estudiantes, desde luego. ¿Qué herramientas domino y puedo enseñar a mis chicos? Es claro que nosotros los profes a veces nos sentimos inseguros con herramientas que no dominamos, y es por eso que seguramente los profes rara vez la usamos, porque tal vez no nos ha quedado claro algunas herramientas, algunos escenarios que tenemos dentro de Sabia, y nos da miedo. El uso de la tecnología va asociado también con unos componentes socioemocionales, ¿verdad? Y bueno, en la medida que nosotros vamos manejando la herramienta, a la medida que vamos cacharreando, enfrentando el computador, las plataformas, pues vamos perdiendo ese miedo y teniendo dominio. Y cuando tenemos dominio de algo, pues la cosa fluye. Y eso es importante avanzarlo. Lo mismo son los objetivos, bueno, aquí la pregunta, perdón, reitero, ¿son los mismos objetivos para todo el grupo? Recuerden que nuestro grupo de estudiantes no es el mismo. Nuestro grupo no trabaja como una máquina compacta, un tren que va por una carrilera, y mucho menos en este tiempo. Hay estudiantes que se conectan más fácil, hay estudiantes que son más curiosos, otros no. Tal vez se trata desde la familia, que usen o no usen ciertas herramientas tecnológicas, y esto es importante tenerlo en cuenta también a la hora de diseñar lenguaje, una aula de lenguaje. Seguramente habrán chicos con condiciones específicas, necesidades educativas especiales. Seguramente en el mes de abril vayamos a tener un webinar apuntando a esto, porque los objetivos deben variar. Y la última pregunta es, ¿de qué recursos dispongo para llevar a cabo una secuenciación de actividades TIC? Porque claramente cuando empezó todo esto quisiéramos salir corriendo, porque precisamente no sé qué hacer. Esa fue muchas de las preguntas, inquietudes que saltaron. ¿Qué hago? Yo no estoy preparado para esto, yo no sé manejar esta plataforma, yo no conozco de páginas web certeras,
¿qué hago? ¿Sí? Es la incertidumbre grande. Y aquí, bueno, recuerden que los recursos en la presencialidad varían muchísimo de la virtualidad y ahí es cuando apelamos a todos los mecanismos y al gran Google, ¿no? San Google. Entonces aquí, bueno, vamos a empezar a cómo manejar Sabia en tiempos de COVID-19, ya teniendo en cuenta esto. Mi compañera Catherine me presentó en algún momento este personaje, es una artista lo seguimos ella y yo en Instagram. Y bueno, acá también una apropiación pedagógica, una aplicación pedagógica, y es que utilicemos redes sociales. No solamente, como les he venido contando, la plataforma, herramientas web 2.0, la parrilla de televisión de Señal Colombia o Radio Nacional, sino que pueda aprovechar redes sociales. Instagram es algo que a mí me encanta trabajar mucho para la lectura de imágenes. Acá tenemos esta imagen de Saco Asco, y tan pronto la vi me llamó la atención porque quiero transformar el mensaje que él nos da ahí en su viñeta. La ausencia de control es el inicio del aprendizaje. Seguramente nuestros estudiantes aprenden porque todo el tiempo hay herramientas para aprender. Pueden aprender con sus familia, pueden aprender porque son autodidactas, pueden aprender porque son curiosos. El estudiante siempre está aprendiendo, pero yo como profesor debo ser ese guía. Y por eso tomé esta imagen para transformarlo en decir, la ausencia de una guía, en la ausencia de una guía no hay norte para el aprendizaje. Y en estos tiempos donde todo es tan incierto, pues si no tenemos una brújula, seguramente nos vamos a ahogar en el mar. Es como una metáfora que estoy haciendo uso. En medio de este desierto, si yo no tengo un mapa donde recorrerlo, seguramente me van a devorar las bestias. Y necesitamos de una guía, más que una plataforma, más que un recurso tecnológico o de las TIC, necesito una guía, necesito trazar un mapa donde encontrar esos aprendizajes. Las ventajas del uso de una guía de aprendizaje aplicada al lenguaje, vamos a verlo. Esto es algo que voy a retomar de mi compañero Giancarlo, fue la persona que inauguró estos espacios de webinar. Y bueno, hablábamos del diseño instruccional desde la virtualidad, pero también de las guías de aprendizaje. Recuerden que la guía centra el proceso de la actividad del aprendiz. Ya no pienso yo, pienso en él. Cuando se para frente al computador, cuando está frente al televisor, cuando está frente a su tablet, ¿qué hace? Segundo, tiene en cuenta los estilos de aprendizaje, saberes previos de mis chicos, como lo mencioné hace un momento. Promovemos el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento y de diferentes tipos de pensamiento. Si hay algo que hay que reconocerle al COVID-19 es que nos ha hecho competentes desde lo digital, o por lo menos ya estamos potenciando eso. Y estamos hablando de competencias TIC. Eso es una habilidad que requiere de ciertos pensamientos y por lo menos nos está inquietando a todo nivel, no solamente desde la educación, sino de todas las esferas de la sociedad, porque hoy hasta para enviarle un giro a mi papá necesité de una aplicación. Entonces, el desarrollo de TIC es bastante abundante. Orientan a la práctica y transferencia a situaciones reales de la vida. No solamente es que yo le envíe algún texto del libro digital porque se puede visualizar, no solamente es que yo le promueva una actividad en alguna herramienta web 2.0 alterna a Sabia, sino que necesito es que todas estas prácticas estén orientadas a lo que ellos están viviendo y en familia. También que promuevan la autoevaluación, la evaluación formativa y los valores. Creo que algo positivo del COVID-19 es que todos estamos reflexionando y de una u otra forma está generando una preparación en cuanto a valores, a repensarnos desde la naturaleza, desde cómo está mi trato con mi familia, con mi profesor, con mis estudiantes, todo eso pues tiene que generar desde luego este tipo de ganancias. Facilitan el desarrollo de aprendizaje autónomo e independiente. Eso es algo que también
No necesitamos todo el tiempo estar detrás como pollitos detrás de la gallina, sino que necesitamos que frente al computador yo sea responsable de mi aprendizaje y sea independiente. Y aún yo me independizo de mis estudiantes y eso es también ganancia. Y no me refiero a independizarme, dejarlos solos por las plataformas, sino que me independizo de la presencialidad, del libro de texto. Eso me obliga a abrirme campo. Yo no sé si les ha pasado, pero en lo personal, el desafío es bastante grande y ese es un desafío que aunque me inquieta, es un desafío que vale la pena afrontar y seguramente de todo esto vamos a aprender muchísimo. Vamos a ver. Ok. Tenemos acá, vamos a irnos moviendo desde el lenguaje sexto de Savia. Lo primero que los invito es que antes de trabajar cualquier clase de lenguaje, pues yo necesito ingresar a un espacio que seguramente algunos profes ya lo conocen, que se llama planificador de aulas. ¿Por qué? Porque si yo voy a empezar la ruta, pues necesito saber cuál va a ser el estándar, cuál va a ser el DBA, cuál va a ser el indicador de desempeño que voy a trazar sobre ese vuelo virtual, llamémoslo el avión virtual, porque el avión está por encima de todo, entonces llamémoslo esa navegación aérea virtual. Y aquí tenemos entonces que cuando yo ingreso al planeador de clases de grado sexto, me abre esta panorámica donde yo puedo descargarla y desde luego seguir haciendo ajustes conforme a mi modelo pedagógico, conforme a mi proyecto institucional, conforme a mis aspectos misionales, mi perfil de docente, entre otras cosas. Como lo vemos aquí, pues lo primero que me pide, aunque ya no estamos en la unidad número 1, seguramente muchos colegios ya estamos en el periodo 2, periodo comenzando ya el periodo 3, pues yo ya tuve que haber surtido un poco los títulos de unidad, los temas y estándares que visualizamos acá. La descripción de clases y procedimientos. Sin embargo, aquí cuando yo hice la descarga, encuentro que para el tema que quiero desarrollar en sexto, estos estándares de BA, evidencias de BA son los que a mí me sirven. Voy a hacer una mención rápida de ellos. Lo primero es que voy a trabajar los géneros periodísticos, la noticia. Voy a reconocer como estudiante los medios de comunicación masiva y caracterizo la información que difunden. ¿Les pasa? ¿Les ha pasado que en los WhatsApp de familia hay una cantidad de imágenes, de audios, de memes que aturden la vista, el estado de ánimo y además llenan de memoria mi celular? Pero yo como estudiante tengo que ser selectivo como persona, sea estudiante o sea docente de lenguaje como persona, y por eso hablamos de habilidades para la vida. Debo saber clasificar qué noticias dejo llenar mi celular o qué noticias permito entrar en mi casa a través del televisor, porque no todo lo que llega es verdad. Ustedes conocen que hay falsas noticias alrededor del COVID, alrededor de los síntomas, alrededor de la vacuna. Entonces, necesito entrenar a mis chicos a que reconozcan esos medios de comunicación masiva, caracterizarlos y además leerlos críticamente. Por otro lado, que produzcan textos escritos. Y aquí vamos a trabajar también las propiedades del texto, que identifiquen cuál es la estructura de la noticia y qué diferencia hay entre los textos narrativos que utilizan los medios de comunicación para mostrar historias detrás del COVID-19. Es un ejemplo. También en las noticias que cuentan los determinantes de pronombres y artículos, como para preparar una noticia, para escribir una noticia, necesito tener muy buenas herramientas ortográficas, gramaticales, reconocer los artículos, los géneros, los números. Y también la narración. La narración es algo con lo que cuenta mucho la noticia a la hora de ser publicada, a la hora de darse a conocer en gran masa, y es una de las herramientas a las que apela la noticia
y vamos a ver la fábula. También vamos a ver cómo la podemos trabajar en este tema que quiero desarrollar con mis estudiantes, que en este caso serían ustedes. El ciclo didáctico, esta guía va a empezar con estos 5 momentos, va a desarrollarse en estos 5 momentos: reflexión inicial y conocimientos previos, prácticamente es el antes de aprender. Apropiación y transferencia es el durante del aprendizaje, y finalmente tenemos la evaluación, que es después de que mi estudiante ha aprendido, ¿qué hago? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo trazo? Entre otras cosas. Los momentos globales del aprendizaje, tenemos que, como lo mencioné, el antes, el mientras aprende y después del aprendizaje. Pero una gran pregunta que quiero dejarles hoy como reflexión, profes: ¿qué deben hacer mis estudiantes? Y les sumo algo: la familia en cada uno de sus momentos. Porque recuerden que mi estudiante no está solito. Antes lo estaba, porque tristemente tenemos chicos huérfanos con padres vivos, y en COVID-19 todo se volca, todo se voltea. Entonces tenemos que estudiantes y familia están en un mismo escenario, están compartiendo. Entonces tengo que involucrar en estos tiempos de COVID, en mi educación virtual, tengo que involucrar sí o sí la familia, el aprendizaje colaborativo, que la familia se integre, porque hay buen espacio, hay buen tiempo. Seguramente muchos padres también trabajan como nosotros, pero hay que buscar también elementos para integrar a las familias en estas actividades. Ok, entonces tenemos las actividades de reflexión inicial, que antes de aprender, aquí voy a hacer una alusión rápida de qué necesitamos o qué son momentos esos claves. Promover procesos de concienciación, o sea, antes de aprender yo necesito descubrir esa necesidad sentida de conocimiento que tienen ellos, fomentar la autoestima, la importancia de la ayuda, el trabajo colaborativo, y poner una situación problemática. Eso puede ser a través de videos, eso puede ser a través de un estudio de caso, mirar cuáles son las predisposiciones positivas a la visión del trabajo y cómo pueden orientarse por medio de textos, imágenes, videos. Es decir, aquí miro todos los recursos que puedo tener como objeto de estudio para que ellos solucionen. Ok, entonces acá tenemos en la plataforma, voy a ir a la guía. En este momento voy a salirme un poco de la presentación PowerPoint y tenemos acá una guía. Recuerden que les hablé de un mapa, porque si no, nos ahogamos en el mar o nos perdemos en el desierto. Esta guía y la presentación están disponibles en este espacio. Ustedes pueden descargarlo, está en documentos. Y voy a ir moviéndome por la guía y también por la plataforma. Entonces, este modelo de guía se llama Historias que Cuentan, y esta es la tabla de contenido. La presentación, el alcance, antes de aprender, durante y después del aprendizaje, estudiante el paso a paso. La presentación está más dirigida a ustedes como profesores. La siguiente guía de aprendizaje se presenta como ejemplo para apoyar al docente. Está disponible en Word para que ustedes la sigan alimentando. Esto es una base, uno como profe a veces necesita, hey, déjame ver esa base, yo la sigo trabajando, modificando y adaptándola. El alcance fue lo que acabamos de ver, lo que les acabé de mostrar desde el planeador. Y antes de aprender, entonces vamos ya entrando mucho más en la masa y en la materia. Entonces, lecturas en medio de la peste tiene una duración de 20 minutos, eso es lo que yo he sugerido para mis chicos. Y aquí ustedes van a notar que yo le doy paso a paso qué debe hacer mi estudiante en el momento en que él está frente al computador. Lo primero es: ingresa a la plataforma digital de Savia y da clic en tu libro de lenguaje Savia Sexto. Ingresa a la unidad 2, Noticias que Cuentan. Haz clic en la pestaña que dice Recursos Interactivos. Visualiza y escucha el video de Facebook llamado Lecturas en medio de la peste, poema La ciudad de C.P. Cavafis, leído por el escritor colombiano Mario Mendoza. Y le pongo una visualización de cómo lo encontraría él en la plataforma.
Entonces, esta es la visualización de mi estudiante Mariana Rodríguez, está en sexto A. Para el estudiante, por el momento se visualizan cuando él entra a la unidad didáctica, recursos interactivos y entrenamiento. Y en el espacio de tu profesor te recomienda, está lecturas en medio de la peste. Entonces, voy a entrar desde el espacio de mi estudiante, lo que él debe hacer conforme a la guía que estoy mostrando. Dice, entra al lenguaje, grado sexto, a la unidad 2, y luego dice que a los recursos interactivos y lecturas en medio de la peste. Lecturas en medio de la peste, el narrador es... ¡Ay! Cerré. Esperen un momento. A ver si desde aquí. Bueno, es que es un enlace que hay desde Facebook. Es un poema narrado aprovechando la oralidad, y como seguramente al tener el Facebook cerrado, pues eso hay que cuidarlo también. Esto me permite verificar, digamos, la forma en que enlazo los recursos. Entonces estoy aquí en, perdón, recursos interactivos. Ya estoy en el usuario del profesor. Voy a verificar. Aquí está lecturas en medio de la peste. Bueno, mientras carga, vamos avanzando sobre la guía. Luego de escuchar este poema narrado donde habla la peste que hubo, la peste negra, habla del confinamiento, de cómo se siente este personaje todo el tiempo en su casa, y bueno, acá como profesora hago alusión de palabras textuales del narrador. Y desde luego en la guía le pongo, considera las siguientes situaciones que se mencionan en el poema relacionado con nuestro tiempo de aislamiento de casa. ¿Cuánto tiempo estaré confinado en estos tristes arrabales? ¿Cuántos años he pasado aquí derrochando, jalando sin beneficio alguno? La ciudad es una jaula, no hay otro lugar, siempre el mismo puerto, terreno, y no hay barco que te arranque de ti mismo. Y bueno, quise empezar mi reflexión inicial con lecturas en medio de la peste, porque seguramente muchos de mis estudiantes pueden sentirse así en casa. Si a veces lo hacemos nosotros, pues seguramente muchos de ellos dirán, bueno, ¿cuánto tiempo va a estar confinado aquí en la casa? ¿Cuándo va a poder salir? ¿Cuándo irá a poder a cine? ¿Cuándo puedo ir con mis amigos? He pasado aquí tiempo sin beneficio alguno, ya no encuentro qué hacer. Mi casa ya se ha vuelto mi jaula. Ahí es cuando quiero que en esas lecturas, aprovechando la oralidad, aprovechando que es el autor Mario Mendoza el que está trabajando allí, pues empezar la reflexión inicial. ¿Listo? Luego dice, revisa las notificaciones e ingresa al foro y da clic en ritmos de aprendizaje. Y aquí les he cargado un foro, ya ahorita vamos a ver cómo cargarlo con otro ejemplo que tengo acá, y dice que la fecha límite del foro es el 31 de este mes. Después de leer y escuchar el poema La ciudad de Cavafis, responde a la pregunta, ¿qué lecturas de la ciudad podemos hacer en el confinamiento por el COVID-19 desde nuestra propia casa? ¿Qué ideas tienen? La idea es que el estudiante responda a qué otras lecturas de la ciudad puedo hacer desde mi casa a partir de ese poema. Entonces, seguramente algunos dirán, no, pues yo me puedo parar frente a la ventana y puedo ver las imágenes que están ocurriendo en mi conjunto residencial, puedo ver las imágenes corporales que denota mi papá frente al computador porque está en teletrabajando y se le frunce mucho el entrecejo. Puedo tener lecturas de mi mascota, entonces soy mucho más perceptivo en los movimientos de mi gato. Descubro que tiene flexibilidad, descubro que es un animal maravilloso,
pero también puedo leer los síntomas que mi familia va presentando frente a una posible peste. Entonces, todas estas respuestas el estudiante tendrá que llevarlas a cabo desde el foro. Voy a ir al foro ya esto lo surtí, voy al foro, este es mi espacio, voy a ir al de al de la estudiante y me dice que en ritmos de aprendizaje ella va a encontrar el foro y desde luego desde las notificaciones. Vamos a esperar un poco que cargue. Ok, entonces ritmos de aprendizaje. Y aquí tiene entonces la propuesta del profesor. Ahorita vamos a hacer el ejercicio desde el usuario del docente, porque a ustedes desde luego les interesa, hey, Joana, ¿cómo puedo crear un foro? ¿Cómo puedo crear una tarea? Sin embargo, también me he movido desde el usuario del estudiante, porque a veces la pregunta es, ¿cómo lo ve mi estudiante? ¿Será que lo que estoy cargando quedó bien? ¿Lo visualizan bien? Porque recuerden que la guía es de aprendizaje, no es de enseñanza. Entonces, así es la visualización y él tendrá entonces, ahí me pide que genere equipos. Entonces, yo le he dado equipos a Mariana para que el equipo de ella se llame Periodistas en Casa, precisamente porque la lectura es en medio de mi casa. Y lo que invita al estudiante con este foro y aún con esta visualización de este video es que, hey, miremos, leamos desde el espacio que tenemos. Es la oportunidad para agudizar los ojos y leer los sentidos. Pero además noten que en la guía dice, participa en el foro con la siguiente metodología. No es crear el foro y ya, que ellos escriban lo que quieran. No, profes, el foro también tiene una relación pedagógica. Yo tengo que trazarles qué deben hacer ellos en el foro. Aquí sugerimos, que conocí en uno de los cursos virtuales que he hecho con el magisterio y conocí la metodología TIGRE. No sé si algunos de pronto ya la conozcan. Voy a nombrarla TIGRE, hace alusión al acrónimo con las iniciales T. El estudiante tendrá que presentar un título diciente, creativo, que refleje el contenido del mensaje, porque a veces leemos las conversaciones de los estudiantes, pero lo primero que sugiere esta metodología es que el estudiante va a leer los mensajes de entrada del profesor, pero también de los demás compañeros y va a tener que ponerle un título diciente. Fíjense que el título ya le está dando una herramienta a él de resumir, ¿sí? Si yo quiero resumir el mensaje que quiero dar, pues puede ser a través del título. Ahí está la habilidad de sintetizar, ¿sí? Muy bien, con la I habla de o hace alusión a la hilación de aportes de otros participantes. Entonces yo reviso los comentarios que han hecho mis compañeros y cojo uno de ellos y sigo la hilación. La idea no es que se vuelva el maíz pira, pues cada maicito toteando por donde puede, no. Es aún pensar que ellos en su vida laboral, en su vida académica, van a tener que hacer grandes construcciones de textos y que debe ser organizado. Fíjense que lo hice desde el principio, desde los aspectos claves para la participación del webinar. Ahora lo estoy haciendo clave el paso a paso en su participación en el foro. La G genera más discusión y deja semillas para seguir aportando. Entonces, no es escribir porque la profe me pidió foro y porque va a haber una clase y va a haber una calificación. No, es que genere una discusión. Por eso, este video de lecturas de la peste, pues le permite a ellos aún mostrar qué sentimientos están experimentando en su confinamiento o en su aislamiento. Y eso posiblemente genere discusión en ellos. La R está bien redactado, entonces le voy a pedir a mis estudiantes que revisen la redacción porque si yo quiero dar un mensaje,
pues seguramente no, mis compañeros no me lo van a entender bien porque no he puesto una coma, no he puesto un punto, no he puesto mayúsculas. Entonces, la R quiere decir que el estudiante va a tener que organizar muy bien la redacción de ese mensaje, que sea bien presentado y que esté legible. La E enriquece la discusión, va más allá de lo dicho por otros. Entonces, bueno, he leído los comentarios de mis compañeros, pero ¿qué puedo aportar de más a lo que se ha dicho? ¿Cuál es mi otro aporte, mi semillita? ¿Sí? Y la S es algo adicional, siempre se trabaja tigre, pero la S hace explícitas las fuentes en las que se basó para construir su conocimiento. Entonces aquí vamos a pedirle, como vamos a trabajar fuertemente la noticia, los géneros periodísticos, vamos a pedirle al estudiante que también involucre fuentes en las cuales basó la construcción de sus conocimientos. Seguimos entonces con la guía y tenemos luego los conceptos previos. Fíjense que todavía no he empezado a enseñar. Apenas estoy trabajando las actividades que llevamos hasta ahorita y tengo dos sugerencias. El profesor decide, las voy a mostrar. Primero es un narrador de historias, aventuras con el televisor y le he puesto una duración de 30 minutos. Luego le da el paso a paso al estudiante. Ingresa al índice de la unidad 2, da clic en comprensión lectora. Le pongo entonces una pantalla de lo que debe seleccionar. Noticias que cuentan. Lee por primera vez el texto 1, aventura con el televisor. Escoge a un integrante de tu familia. Recuerden lo que les decía, las actividades no solamente es para que él lo desarrolle, sino integración con la familia. Entonces acá le pido que escoja un integrante de la familia y prepare su dispositivo móvil para realizar un corto video máximo 3 minutos. Los siguientes pasos serán grabados entre ambas personas. Entonces, lee en voz alta el texto 1, aventura con el televisor, como si fueras un reconocido narrador de historias, ¿sí? Entonces, el estudiante tendrá que apelar a toda su inteligencia lingüística porque así como cuenta chistes, así como crea memes, así como genera chistes para que sus compañeros en clase se rían, la clase se divierta, pues esa es la oportunidad para que esa inteligencia, que ya no la usa en la presencialidad, pues lo use en lo virtual. El integrante de la familia te hará las siguientes preguntas una vez hayas terminado la narración y vas a responderlas como si estuvieras en medio de una entrevista en vivo. A los estudiantes les gusta mucho que uno les dé el crédito, que los haga partícipes, que los haga líderes. Y fíjense que aún la virtualidad está trabajando elementos motivacionales, como lo miramos en la guía o como lo vemos en la fundamentación de las guías. Entonces, estas preguntas las he tomado directamente del libro. Vamos entonces al libro. Estoy acá. Le dice a la estudiante Mariana que vaya a la unidad 2, que escoja donde dice comprensión lectora y que lea esto, aventura con el televisor. Está en audio. Sí, yo puedo escuchar el audio, pero le estoy pidiendo al estudiante que lo lea. Aventura con el televisor. Una noche, el doctor Berushi volvía a casa del trabajo. Este doctor Berushi era un empleado. Para que sepamos que ahí hay un recurso interactivo de audio. Pero lo que tendrá que hacer mi estudiante es esto, leerlo, esas son estrategias aún de lectura, se los estoy dando ahí implícitamente, y es que primero haga una lectura general, como lo reconozca, pero la segunda lectura que él va a hacer con el integrante de su familia es ya como un narrador. Entonces seguramente lo puede hacer así. Una noche el doctor Berushi volvía a casa del trabajo. Ese doctor Berushi era un empleado a lo mejor de correos, pero también podía ser un dentista. Podemos hacer todo lo que queramos con él. Le colocamos bigotes, barba. Muy bien, barba y bigotes. Y en ese momento hago pares sobre la lectura. Seguramente el estudiante va a tener que buscar elementos para personificar el doctor Berushi o el narrador, ¿cierto? Ponerse barba, ponerse bigotes. Y estoy trabajando las 4 habilidades básicas del lenguaje: escribir, hablar, narrar, entre otras cosas. Seguimos con la lectura. Intentemos también imaginar cómo está vestido, cómo anda, cómo habla. En este momento se habla a sí mismo. Vamos a escucharla a escondidas. A casa.
Por fin a casa. Hogar, dulce hogar, no puedo más. Estoy verdaderamente cansado. Y además todo este jaleo, este tráfico. Ahora entro, cierro la puerta de casa, el mundo entero tiene que quedarse fuera. Solo, al fin solo. ¡Qué maravilla! Primero fuera la corbata, segundo las zapatillas, tercero encender la televisión. ¿Pero usted quién es? ¿De dónde viene? Una hermosa señorita sonreía amablemente al doctor Beruzzi. No estaba un instante antes, ahora se encontraba allí, sonreía y se arreglaba un collar sobre el pecho. Doctor, ¿no me conoce? Soy la presentadora de televisión. Usted encendió el televisor y aquí me tiene. Tengo que darle las noticias de última hora. El doctor Beruzzi protestó. Más despacio, usted no está dentro del televisor como debería. Está en mi casa, en mi diván. Perdone, ¿cuál es la diferencia? También cuando estoy en el televisor, estoy en su casa y hablo con usted. Voy a parar hasta ahí porque lo que se nota en esta lectura es la reflexión que hacíamos al principio, que tanto estoy permitiendo que algunas noticias del COVID-19 entren y me afecten. Por eso estoy trabajando esta lectura con mis estudiantes, porque yo debo clasificar las noticias que entran a mi casa, ¿sí? No solamente desde las redes sociales, sino también desde el televisor. Y por eso se llama Aventura con el televisor. Y aquí en el libro también sugiere unas actividades. Termina la lectura, un texto, pero además hay un taller de comprensión lectora y el taller tiene unas preguntas en cuanto al texto 1, que es el de aventura del televisor. El cuento ahí presenta 4 o 5 preguntas. Esas es las que yo he involucrado en mi guía de aprendizaje. Entonces, las mismas preguntas que aparecen allí las traslado a mi guía. Y simplemente le digo, envíalo al grupo de WhatsApp del grado y del colegio. Si ustedes no usan WhatsApp con sus estudiantes, entonces lo pueden enviar por el email o WeTransfer, que es una herramienta para enviar contenidos de mucha capacidad, o sea, muy cargados, llamémoslo así. Entonces, fíjense que en esta actividad le estoy diciendo cómo se llama, cuánto tiempo va a tardar y el paso a paso, pero además le invito a que trabaje con la familia, porque es el tiempo en que él debe aprender, que debe compartir con ellos. Y le digo, ¿dónde puede enviarlo? Ya vamos a mirar luego cómo evaluarlo. La segunda es narratón de noticias, dura 15 minutos y esto lo he aprovechado de la guía del docente, de ese espacio rosa que ustedes encuentran en el libro físico o que pueden encontrar desde mi usuario del docente de esta manera. Entonces yo estoy en mi usuario del docente y encuentro que, perdón, este es el de Mariana, voy a ir a este sí es el mío. Entonces tengo la guía didáctica y cuando entro al libro encuentro este botón que es el del gorrito azul. Ese me permite activar la guía para mí con unas actividades específicas, creativas, de las cuales puedo apelar siempre que me falte la creatividad o que sienta las ideas ahogadas. Entonces aquí una de las sugerencias que me da es que proponga luego la dinámica de la narratón de noticias. Ese consiste en que cada uno debe pensar en una noticia imaginaria cuyo escenario sea el colegio, el cual debe narrar en 1 minuto frente a sus compañeros, tal como lo haría un locutor profesional de noticias. Entonces yo lo he transformado al escenario virtual. Digo, narra en 1 minuto frente a tus compañeros utilizando la cámara web. Ya no va a ser presencial, sino que él va a utilizar la cámara web. Es una herramienta que está ahí, no necesito web 2.0. Simplemente ubico aquí en el buscador video. Y acá tengo el editor de videos. Puedo construir la cámara web, eso es lo que tendrá que hacerlo ello. Va a narrar en 1 minuto frente a sus compañeros, tal como lo que aparece ahí, una noticia imaginaria, como lo haría un locutor profesional de noticias. Esto él lo va a publicar en el grupo de Facebook del grado y el colegio. Aquí sí les invito a que trabajemos redes sociales desde lo pedagógico, que funciona muy bien. Y fíjense la rúbrica que les sugiero a ellos. Revisa y observa las publicaciones de tus compañeros de clase I.
Dale like al periodista que mejor desarrolló la noticia. Estos son escenarios de autoaprendizaje y son escenarios de coevaluación y lo estoy trabajando a través del Facebook. Mire, dale like al periodista que mejor desarrolló la noticia. Dale corazón a la noticia que más te parece creativa. Dale asombro a la noticia que más te impactó. Dale enojo a la noticia que requiere ser mejor cubierta. Y dale tristeza a la noticia que más te estremeció. Bueno, acá repetí los dos T's. Pero fíjense que un escenario tan usado por los estudiantes va a ser agradable para él. Recuerden que los espacios deben ser auténticos, de la vida real, y solo esto me está generando coevaluación. Yo tengo que ser respetuoso porque si en mi noticia alguien colocó enojo, pues sé que efectivamente yo tengo que seguir trabajando y desarrollarlo mejor. Y en la cámara web, 1 minuto. Revisa las notificaciones e ingresa al foro. Responde a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el modo de contar historias en las noticias y en los cuentos? Este es el que quiero aprovechar para enseñarles a los profes a crear un foro. Entonces voy a ir a mi usuario de docente, voy a ir a recursos, estoy en la unidad 2, voy a los recursos interactivos y en recursos interactivos tengo algunos por defecto que yo puedo activar o hacer visible a mis estudiantes. Por ejemplo, acá tengo la noticia, solamente con darle clic acá. Si yo necesito algo de la fábula, también puedo darle solo clic. Si no, simplemente lo dejo en gris. Pero si quiero agregar el foro, perdón, estoy mal, me vuelvo atrás un poco, no me presten atención a lo que acabo de decir. Para el foro, entonces voy a ritmos de aprendizaje. Recuerden que todos los escenarios de ritmos de aprendizaje genera trazabilidad. Joana, ¿qué es eso de generar trazabilidad? Que son recursos que la plataforma va a contar como evaluables. Entonces, estos los puedo asignar. Yo puedo asignar la noticia a todo el grupo de mis estudiantes o a Mariana en particular, si yo veo que Mariana necesita más. Pero además tengo que crear una propuesta individual, que son tareas, o propuestas en equipo si son foros. Entonces, quiero crear un foro. Tengo acá, entonces, en la guía, qué es lo que quiero preguntar. Entonces, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el modo de contar noticias y en los cuentos? Entonces, voy a pasar esto a mi foro. Ya lo tengo acá. Esta va a ser la instrucción. Yo debo ponerle un título. Entonces, modo de contar puede ser uno. Modo de contar, el enunciado, noticias y cuento. Y tengo la instrucción. Responde. Desde luego, la instrucción necesitamos siempre verbos. No puede quedar solo la pregunta. Recuerden que la instrucción debe ser muy puntual. ¿Qué debe hacer? Responder, analizar, leer, ¿qué? Entonces acá le digo, responde. ¿Qué diferencia hay entre el modo de contar historias en las noticias y en los cuentos? Puedo ponerle una fecha de entrega. Le digo que quiero que esto sea hasta el 1 de abril y le doy a añadir. Esa es la manera en cómo yo creo un foro. Entonces recuerden, entro a la unidad y me voy a ritmos de aprendizaje, a propuestas grupales. Y desde ahí solo queda el espacio para hacer foros, no hay otro tipo de propuestas. Si ustedes quieren hacer edición, ustedes pueden decir, no me gusta el enunciado, entonces le damos clic sobre este lapicito, o quiero mejorar la instrucción, o quiero darles más tiempo, quitarle más tiempo, simplemente lo hago desde acá. Y aquí me pide asignar esta actividad por grupos, es decir, puedo generar equipos. Entonces, le doy gestionar equipos, puedo crear, por ejemplo, el equipo de los locutores o los cuentistas, como ustedes lo quieran denominar, o grupo 1, sencillo, ¿sí? Y le doy seleccionar todos donde está mi estudiante Mariana y le digo crear. Esto yo ya sé que voy a ir al espacio de ella, al usuario de mi niña, y encuentro que en las notificaciones dice
tienes un nuevo trabajo asignado de modo de contar en el equipo 1. La fecha límite de entrega es el 1 de abril del 2020. La estudiante tendrá solamente que ir o, como dice en la guía, vaya y busque ritmos de aprendizaje. Entonces aquí ya tenemos el foro, cómo lo creé y cómo lo visualiza mi estudiante. Listo. Durante el aprendizaje ya estamos hablando de la apropiación del conocimiento. Aquí la actividad que sugiero es de 60 minutos, le doy el paso a paso, ingrese al índice de la unidad 2, dé clic en el apartado de los géneros periodísticos, una visualización de cómo sería, lee todo el contenido que se visualiza en la página en sus apartados así, aprende, clasificación de los géneros periodísticos y la estructura de la noticia, analiza el ejemplo de noticia, unos estudiantes graban el espacio en un móvil y un globo de helio y algunas de las características de esa noticia. Y les confieso, profes, que mientras yo diseñaba la guía, dije, oigan, y que la noticia verá cómo cae, como anillo al dedo, porque si no podemos estar afuera, si mi tiempo de confinamiento es largo, ¿cómo puedo cubrir una noticia? Como el periodista soy yo, ¿sí? Y fíjense que unos estudiantes se cranean en esta noticia grabar el espacio con un móvil y un globo de helio. Entonces no puede ser disparatado, tal vez suene disparatado, pero creativamente, ¿qué pueden hacer los estudiantes para generar una noticia, un cubrimiento saliendo de sus casas sin dejarse contagiar, tomando medidas, por supuesto? Luego, haz clic en la pestaña que dice recursos interactivos, visualiza y aplica el intento del recurso la noticia. Entonces, nuevamente, el profesor me recomienda, hago énfasis en cuál quiero que él vea. Luego dice, haz clic en la pantalla que dice recursos interactivos y visualiza el juego de relacionar EducaPlay géneros periodísticos. Entonces, yo he diseñado como profesora una actividad de EducaPlay, que eso lo puedo hacer en generador de actividades. Seguramente algunos lo han trabajado, otros no. En estos días hemos tenido webinar con nuestra compañera Sandra Torres, dando impulso a este espacio, que no es complejo, que además es muy enriquecedor. Entonces aquí le doy crear actividad. Ustedes tienen la posibilidad de crear 16 formas, actividades, sopas de letras, crucigramas, adivinanzas, diptongos. Yo lo hice en géneros periodísticos y pedí que esta actividad fuera de relacionar. Y fíjense que lo que estoy haciendo es esto. Ya he pasado por acá. Acá. Lo que hice fue, es esto. Entonces, en el libro hay este espacio que dice aplica. Y le sugiere a los estudiantes unos titulares y ellos deben clasificarlos si son géneros informativos o si son géneros de opinión. Entonces, escogí la actividad en EducaPlay de relacionar, le puse títulos, géneros periodísticos y le puse una descripción porque siempre el generador de actividades me pide que lo tenga en cuenta, que haga una descripción. Y bueno, lo diseñé y aquí se vería para el estudiante. En recursos interactivos. Y le dice juego de relacionar. Así se vería el juego para él. Oscar Silva, que está presente aquí también, ha estado trabajando muchísimo el tema de Simplifica Global, el tema de EducaPlay. Entonces, esto lo podemos seguir ampliando en los webinars. Aquí, por ejemplo, el estudiante tendrá que identificar eso mismo que está en el libro. Lo que he tomado son elementos del libro físico, pero convertirlos a escenarios virtuales, en este ejemplo con EducaPlay, y le digo, bueno, ok, estos titulares, ¿cuál es el género informativo? Entonces digo, bueno, Twitter quiere acabar con las contraseñas, me dice que es 1 de 3, el otro puede ser las risas de los diputados y el cambio climático. Y le dice respuesta incorrecta. Entonces, ese es uno de los espacios que el estudiante tendrá que desarrollar para apropiar el conocimiento. La transferencia, ya estamos hablando de la transferencia y aquí sugiero 40 minutos, así en la pestaña que dice recursos interactivos,
visualiza la noticia coronavirus, cómo proteger tu salud mental durante la pandemia del COVID, que publicó BBC el 17 de marzo del 2020. Lo cargo como recurso personal. Voy a hacer un recorderis de cómo hacerlo, si de pronto lo hemos olvidado, entonces voy a unidad número 2 y en recursos interactivos le doy añadir recurso y yo puedo añadir audios, documentos, videos, enlaces, imágenes, actividades. Por ejemplo, aquí subí la actividad de EducaPlay, la descargué y la generé acá. Entonces busco como aquí ya aparece descargado, géneros periodísticos y le doy entonces juego y le doy guardar. Por el momento lo voy a dejar no visible, pero ustedes pueden cargar lo que quieran, ¿cierto? Puedo subir un documento que descargué, que lo voy a necesitar ahorita más luego, voy a ir a descargas, y es que descargué un PPT sobre la fábula, porque ya les voy a contar qué vamos a hacer con la fábula, y le pongo que es un organizador gráfico de los programas que tengo en lenguaje que se llaman competencias de manejo de la información y le doy guardar. Ahí ya he subido los recursos que yo como profesor quiero y estimo necesario, aparte de los que están acá. Y ya lo he creado, subí una noticia de BBC. Reúnete, fíjate las siguientes instrucciones, reúnete o entabla comunicación con uno de tus compañeros. Aquí estoy pidiendo que el aprendizaje sea colaborativo. Entonces, tengo elementos individuales, tengo elementos en familia, pero también tengo elementos de trabajo en equipo. Él tendrá que escoger uno de sus compañeros. Luego, lean en detalle la noticia del BBC. Entonces, vamos a ir a la noticia que sugiere para mañana. Aquí está. Él ingresa a lo que yo previamente he cargado. La noticia es cómo proteger la salud mental durante la pandemia. El estudiante tendrá que leerlo, además buscar a su compañerito, leerlo muy bien, todos los elementos, porque algunos aparecen en negrilla, hacer uso de las imágenes que me dicen, los videos adicionales. Todo esto yo se lo estoy enseñando con el uso de las páginas del libro, pero también puedo crear videos como un scriptcast donde hago más ampliación del tema. Aquí, entonces, luego le digo, ingresen a Google Docs. Creo que todos hemos usado Google y Google tiene una herramienta muy chévere que es documentos. Ustedes cómo lo encuentran si de pronto no sabemos cómo hacerlo. Entonces, estoy en Google, aquí tengo el correo de Savia Formadores. En estos puntitos, entonces voy a documentos, busco de pronto acá dando clic más abajo y encuentro este espacio. Los documentos va a permitir que los estudiantes creen PowerPoint, documentos como Word, hojas de cálculo, presentaciones o formularios de manera colaborativa, es decir, que no van a necesitarse de verse cara a cara, sino que ellos van a tener de manera colaborativa diseñar una presentación PowerPoint con la siguiente esquema que aparece en la página 67 del libro, donde tendrán que reconocer todos los elementos de una noticia, pero tienen que hacerlo de manera creativa y yo voy a evaluar entonces la presentación de esa PowerPoint, si cumple con todos los requerimientos que están en la página 67 y si es creativo. Luego dice, responde a las preguntas sugeridas en la misma presentación de PPT, y uso las mismas preguntas que aparecen en el libro, sino que lo estoy convirtiendo en un elemento virtual. Porque es necesario que toda noticia responda a las 6 preguntas. ¿Qué pasa si la noticia no responde de manera objetiva e imparcial a las 6 preguntas? ¿Cómo permite la estructura de la noticia que se enteren de manera más rápida y fácil sobre los acontecimientos? ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya he trabajado. Pero también, profes, fíjense que aquí en la presentación acabé de mostrar pero también quiero que ellos apropien otro elemento que no está en la guía, pero que sí puedo trabajarlo, y es cómo generar una noticia desde sus elementos gramaticales y ortográficos. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo desde la plataforma? Estoy en mi usuario del docente y acá tenemos el espacio de entrenamiento que también es visible para los chicos.
El entrenamiento tiene unos desafíos, unos retos que van a generarle medallería y trabajan desde luego la apropiación del ortográfico, de lo gramatical, entonces también puedo pedirle en la guía que ingresen al entrenamiento y que desde allí jueguen con lo que deben conocer sobre la producción textual de la noticia, ¿sí? Y pues el libro también dice, ya trabaja los elementos de coherencia, cómo estar organizada, los signos de puntuación, entre otras cosas. Después del aprendizaje, ¿cómo puedo evaluar el desempeño desde la plataforma? Entonces, le dice, revisa las notificaciones e ingresa a la evaluación en línea o da clic en Simplifica Global. Entonces, si no ha prestado atención a las notificaciones, entonces él debe, hacer la visualización, ingresar a Simplifica Global y encuentra que ya tiene algo programado para mañana, 27 de marzo, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, que la profesora ya se lo asignó. Esto es uno de los webinars que ha trabajado fuertemente mi compañerito aquí presente, Oscar Silva. Entonces paso acá desde mi usuario del docente, voy a Simplifica Global, no me voy a detener en eso, pero es para recordar que allí puedo generar evaluaciones. Voy a ir al espacio de Mariana, cuando Mariana está en su libro, encuentra el Simplifica Global y tiene allí, entonces, una evaluación que yo ya consideré. La evaluación la hice manual, atendiendo a los componentes temáticos que me ofrece Simplifica Global y también a las competencias, y lo que hice fue de manera manual mirar cada una de las preguntas que allí me sugería para trabajar. Vamos a esperar que cargue un poco. Estoy aquí en el tema de mi usuario docente. Mientras carga, sigo avanzando porque ya el tiempo me va corriendo. Le digo, lee, analiza y responde. Tienes hasta el día 27 de marzo para desarrollarla. La programa en línea. Regularmente la usamos, el Simplifica Global es en lo presencial, donde nos genera tres versiones, pero aquí se lo programé. Y el producto y evidencia le dice, bueno, aparte de evaluarlo con la típica formato de las pruebas saber selección múltiple única respuesta, yo necesito que el estudiante desarrolle actividades creativas que le permitan a él generar otras apuestas, que se divierta, no, ay, qué pereza esta evaluación, tengo que seleccionar una, tengo que analizar, sí es importante, pero también qué bonito que él se divierta mientras lo evalúan. Él no sabe que de pronto le están evaluando, pero aún así le estoy generando algo divertido. Miren esto. Una de las lecturas de la ciudad en casa es ver a la naturaleza pasear sin el temor de ser amenazada por la humanidad. Es así como especies animales asaltan calles, ríos y ventanales. Tarea. Realizar una noticia acerca de los impactos positivos que ha traído consigo el COVID-19, teniendo en cuenta el proceso que nos sugiere el taller de producción escrita de la página 76 y 77. La fecha de entrega es el martes 7 de abril. Ahora, Joana, ¿cómo puedo crear una tarea? Entonces, ok, aquí tenemos el Simplifica. Voy a avanzar un poco porque el Simplifica lo hemos visto en otros webinars, entonces no me voy a detener en esto. Hablaba de la tarea. Entonces, Joana, ¿cómo recuerdo cómo hacer una tarea? Entonces, estoy en la unidad número 2, voy a ritmos de aprendizaje y aquí tengo las propuestas individuales. Recuerden que las de equipo fue el foro. Aquí voy a crear una tarea y la tarea es noticia de noticia, ¿sí? Que sea el título, el enunciado, impactos positivos del COVID-19 y le pongo la instrucción que en esto quiero que sea realiza una noticia acerca, aquí tal cual lo tengo acá. Entonces simplemente voy a copiar y pegar. Y le digo que realice, ¿pero en qué? Él me va a decir, pero profe, ¿en qué? ¿Cómo quiere que se la haga? Entonces, lo único que me falta es precisar la instrucción. Entonces, realiza una noticia en documento Word.
acerca de los impactos positivos que ha traído consigo el COVID-19, teniendo en cuenta el proceso que nos sugiere el taller de la producción escrita, y le pongo las páginas. Página 76, 77, creo que estoy... Sí. Esa es la manera sencilla como puedo crear. Entonces, puedo seleccionar así, se le vería al estudiante. Pero aquí solamente estoy creando y me dice, le pongo en la guía, tienen hasta el 7 de abril. Entonces voy acá, 7 de abril es martes, y le digo añadir. Esa es la manera en cómo yo creé mi tarea, donde él va a realizar en documento Word los impactos positivos, pero una noticia. ¿Listo? Así lo vería entonces mi niña de grado sexto. Dice, tienes un nuevo trabajo asignado en modo de contar. Perdón, yo actualizo esto. Tienes un nuevo trabajo, modo de contar. Vuelvo entonces acá y dice que en las tareas, me salí. En el módulo 2, ritmos de aprendizaje, tiene esta tarea, modo de contar, y que va a ser hasta cierto tiempo. Listo. Bueno, y crea, lo que les vengo diciendo, necesito que mi estudiante también sea creativo. Entonces, yo tengo dos opciones, ustedes pueden escoger la que quieran. Una es una fábula, entonces visualiza el organizador gráfico la fábula que se encuentra disponible en los recursos interactivos de la unidad, que para efectos fue lo que acabé de subir, lo descargué de, estoy acá, voy a programas. Recuerden que el programa solamente es visible para el profesor, lo que quiere decir que el profe, aquí tengo competencias de manejo de información, y todo esto es relacionado con literatura. Encuentro aquí la fábula, es una PPT, un organizador gráfico, donde el estudiante va a aterrizar qué es la fábula, ¿sí? Con un organizador gráfico muy puntual, las características, la estructura de la fábula. Entonces, yo la descargué y la subí como recurso personal para el estudiante. Perdón, que me estoy moviendo entre los dos, no quiero generarles confusión. Entonces, voy a índice de unidades, voy a la unidad 2, y si quiero, ustedes se dieron cuenta que yo cargué ahorita la fábula, porque ya la tenía descargada y está aquí. ¿Recuerdan? Que fue el ejemplo que hice. Entonces, el estudiante va a poder ahí ver la fábula, y en la actividad le dice, ingresa a la página web de Pixton. Pixton es una herramienta libre donde los chicos van a poder crear cómics o historietas, y van a diseñar una fábula con las especies que quieren dar una gran enseñanza a los seres humanos en tiempos de COVID, ¿cierto? A partir de este enunciado que les he dado. O la otra opción es una adaptación del poema La ciudad. Realiza en documento Word una adaptación del poema La ciudad en las lecturas de la peste, a nuestro tiempo, a nuestro confinamiento, de nuestras vivencias. Llévalo a una publicación como un auténtico youtuber para la fecha de entrega, viernes 10 de abril. Y finalizó la guía. Recuerda que para cualquier inquietud puedes escribir el correo electrónico y con gusto te responderé. Tu profe, Joana Duarte. Esta es la guía, esto es lo que yo tengo que mostrarles a ellos, qué debe hacer, cuánto tiempo, qué páginas, qué días de entrega debe hacer. Y esto es como yo puedo trabajar la plataforma. Aprovechar muchísimo los recursos del libro físico, aprovechar mucho los recursos interactivos que yo puedo cargar, el entrenamiento para que potencien todo lo que es ortografía y gramática, y en ritmos de aprendizaje, donde yo les sugiero foros a través de una metodología de participación y una tarea, que creen una noticia a partir de lo que ya han aprendido. Esta es la forma de que podemos hacer apropiación de la plataforma, profesor, porque la plataforma solita no va a decirnos mucho. La plataforma en sí es solamente un medio, pero necesitamos darle el impulso. Por eso somos profes y por eso nos convertimos en auténticos guías. Entonces acá está la presentación, lo que he mencionado. Ya finalizando, él va a ver
el organizador gráfico la va a volver una historia gráfica, un texto en Word de la adaptación y va a volverse YouTube. Y además yo voy a tener en cuenta en las actividades de evaluación una rúbrica de cómo ha sido su participación en Tigre, en el foro, donde ubico quién es excelente, quién es bueno, quién es regular y quién es aceptable, y unos criterios. Es excelente el título porque es provocativo, porque refleja una intención y el contenido del mensaje. Es inaceptable porque no tiene título, no es automático y no genera un sistema. Y también he generado una rúbrica para la presentación de ellos en cuanto al video, la exposición del video, la realización de la ficha de lo que yo le ponga a trabajar. Y en familia, además, podemos aprovechar el recurso de Crea tu Historia. Aquí giré la ruleta, ya casi voy cerrando. Y aquí me salió estos dos personajes. Ustedes seguramente han trabajado muchísimo la ruleta. La ruleta la encuentro en plan lector. Aparece en la plataforma, en este espacio, plan lector. Aquí le va a aparecer al estudiante, ¿sí? Bueno, aquí pasó algo con la plataforma, me disculpo. Y la idea es que el papá cree una noticia, la mamá una fábula, el hermano un chiste, el abuelo un cuento y yo una canción y ahí nos divertimos, ¿sí? Entonces la plataforma es una forma de divertirnos también en familia. Por último, ya para cerrar el webinar, profes, los invitamos a que participen de nuestras redes sociales. Nos encuentran por Facebook como SM Colombia, Colombia-SM en Instagram y en Twitter @ColombiaSM, y pueden participar de nuestro hashtag Yo me quedo en casa, la educación nos mueve o SM Educamos. Y les pido que nos cuenten una anécdota por redes sociales. ¿Qué es lo más gracioso que les ha ocurrido en la preparación de estos entornos virtuales? Nos encantaría leerlos, desde luego, y que sigan participando de estos webinars. Muchísimas gracias por su participación. Kate, no sé si tengamos preguntas por resolver para ir cerrando este webinar, el seminario web. Sí, Joana, hay dos. La primera es Diana Lisette Escobar, dice, ¿estas actividades solo quedan disponibles entrando desde la plataforma o quedan disponibles en la página de EducaPlay? ¿Hace referencia a las actividades de EducaPlay? No. Afortunadamente, Diana es la que hace la pregunta. ¿Me recuerdas, Kate? Bueno, sí, la profe Diana. Nosotros tenemos en la plataforma un enganche, no, ¿cómo llamarlo mejor? Tenemos el espacio propio de EducaPlay. Entonces, no tenemos que salirnos del entorno de SM Aprendizaje, sino que somos socios aliados de EducaPlay. Entonces, va a quedar en nuestra plataforma y no necesito crear un usuario distinto porque ya eso está dentro del entorno SM Aprendizaje. Entonces, espero responder a esto, a tu pregunta, sí. Sí, señora, cada vez que entres a EducaPlay vas a tener el repositorio de las actividades que has creado ahí en esa plataforma. La otra pregunta que ella dice es, ¿los niños tienen todos los libros digitales? Sí, señora. Siempre la plataforma va a tener a disposición tanto del estudiante como del profesor la unidad LDX, así se llama. Y es el libro digital tal cual. Quiero hacer una precisión y es que el libro físico es doble página. Entonces seguramente vamos a notar que hay una diferencia de paginaje muy mínimo. Y es que en la plataforma sí encontramos una sola página para la visualización del libro. Entonces, tal cual aparece el físico, lo vamos a encontrar en digital en SM Aprendizaje. Joana, yo quiero hacer una acotación ahí, ¿me permites? Dale, claro, sigue. Cuando la mamita, bueno, a mí me da la impresión de que hay una pregunta ahí, en el sentido de que la mamá pregunta que si los niños todos tienen el libro en digital. Yo quiero aclarar ahí que solamente lo tendrían todos los estudiantes que hayan adquirido el producto, bien sea solo en digital o en físico y digital. Porque si decimos que sí, que todos tienen digital, todos tienen el libro y si no lo ha comprado, ¿qué pasaría? Desde luego, sí. Y que se haya unido a un grupo, ¿cierto? Porque ¿qué pasó los primeros meses de este año transcurrido?
Muchos profes ya tenían activas las licencias, los estudiantes también, pero faltaba generar el código a los estudiantes. Entonces decían, pero los estudiantes no han podido visualizar nada. Entonces el profesor genera un código y para el grupo él lo entrega a los padres de familia y los estudiantes y ellos se unen a un grupo y desde ahí ya empiezan a visualizar todos los elementos que estudiamos el día de hoy. Claro que sí, porque la docente manifiesta esto. También pregunta Marta Viviana, creo que esa pregunta sería un poco para Oscar, es ¿cuánto cuesta cada libro, supongo, profe? Pues esos costos realmente varían de acuerdo al material, porque no todos tienen el mismo costo, pero si estamos hablando del Savia, está alrededor de los 98.300 pesos libro full precio. Si estamos hablando de inglés, está más o menos 113.000 pesos, 113 o 113.000 pesos full precio. Si estamos hablando de ERE, estaríamos hablando como de 70.000 pesos full precio. Más o menos, no tengo exactos los costos acá. Y nos podemos apoyar con nuestros gestores comerciales, que ellos sí tienen, digamos, esta información mucho más precisa. Cada colegio tiene un gestor que le acompaña, no los dejamos como solitos, como bueno, ya vendimos los libros, no. Hay un gestor ahí que está de la mano con el colegio y desde luego todo el equipo de formación que somos las personas que estamos aquí conversando con ustedes. Claro que sí. Dice Yuri Viviana, ¿qué otras posibilidades le podemos brindar a los estudiantes que no pueden adquirir el libro? Muy bien. Eso sí, entendemos que hay, digamos, hay familias, hay estudiantes que no pueden adquirir el paquete y usan otras fuentes, digamos así, otros mecanismos de adquirirlo. La desventaja con esto es que si yo voy a un lugar donde me venden el mismo libro igualito, incluso con un código alfanumérico donde me dicen supuestamente que tengo un acceso a la plataforma, realmente no estoy haciendo mucho y a la pregunta que nos está haciendo la profe, pues como profesor lo que realmente puedo es aprovechar mucho más los recursos web 2.0. Pero fíjense que la mayoría del realce de lo que hablé durante toda la jornada es el aprovechamiento de la plataforma. Y para el ingreso a la plataforma, para que ellos puedan trabajar muy bien todos estos recursos, realmente se necesita de la compra original, porque así estamos dando reconocimiento a los editores, a los creadores, diferente a lo que pasa sobre el mercado negro, ¿verdad? Entonces, sí, adquirimos el libro, pero nos estamos perdiendo, fíjense, de estos entornos virtuales que tanto nos han ayudado en este tiempo. Entonces, ante la respuesta sí nos queda muy difícil precisar. Lo que sí invito es que hagamos uso de las herramientas web 2.0 que existen. EducaPlay también es una herramienta libre sobre la cual puedo ingresar con un Facebook o con una cuenta de correo electrónico. Pero la fortuna aquí es que tenemos usuario premium en EducaPlay directamente en SM Aprendizaje. A diferencia del libre que está por fuera de la plataforma, pues no puedo hacer ediciones específicas. Sí puedo crear algunas actividades, pero no con el título de premium que tenemos nosotros. Y desde luego otros, el Google Docs, todo lo que he mencionado, Pixton, eso es lo que podría yo como profesora aprovechar si muchos no han adquirido el libro o si lo tienen, pero no es el original. Entonces, es eso, profes. Ok, nos pregunta Luz Ángela si hay un tutorial para los estudiantes y padres, ya que ha sido un poco difícil el ingreso a las actividades ya que no siguen instrucciones que se deben leer, son más visuales. Sí, señora, Sí, hay... Sí, dale, dale. Cata, buscando algo. Tranquila, dale, y yo voy buscando algo aquí. Ok, hay unos tutoriales que nosotros facilitamos
Entonces, si quieres, luego nos puedes escribir un correo en formación.col y ahí nosotros te podemos hacer llegar esos tutoriales para padres de familia. También Erika Castillo dice que se le presenta también la dificultad de la compra de los libros que no son originales, que han comprado una copia. Bueno, eso es un tema también, creo que muy comercial, y es que hay que tener presente que muchas veces si los libros los compran pues piratas, obviamente no van a tener acceso a la plataforma. Entonces, eso es un inconveniente para los papitos que han comprado libros piratas. Muy bien, ante la Una pregunta, acotación, perdón, Joanita, una acotación ahí también. En ese dale. asunto de los libros piratas, pues sí, ya el papito lo ha comprado, ya es bastante complicado el tema ahí, pero a través de una librería online que nosotros estamos promocionando, pueden adquirir el PIN digital para que tenga acceso a los recursos digitales. Sí, señora. Ajá, sí, señora, así es. Bueno, en cuanto a los bancos de tutoriales, por el Google, San Google, pueden ubicar esto, Banco de Tutoriales SM, y aquí tenemos el primer link. Aquí puedo ir a tutoriales o instructivos o una mesa de servicios si yo estoy notando que algunos de los recursos que tengo en la plataforma no están funcionando bien. Entonces, si me voy a tutoriales, puedo encontrar de plataformas digitales, UDP, que es nuestro proyecto de inglés. Entonces, aquí simplemente es la plataforma y aquí encuentro bastantes tutoriales que les puede servir, cómo crear un grupo, cómo iniciar un grupo, conocer la plataforma educativa. Esto es lo que podemos aprovechar. Y los tutoriales que también habla Catherine, que los podemos compartir con los documentos que tenemos acá. Muy bien. ¿Le interesan los tutoriales de padres y estudiantes? Sí, bueno, pues hasta el momento no hay más preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Catherine, a ti, a Oscar, por acompañarme como equipo de formación, a cada uno de ustedes que se han quedado hasta esta hora, porque sé que les interesa, porque esperamos haber cumplido el objetivo. Ustedes van a tener la guía en Word para que la puedan seguir alimentando, la puedan seguir trabajando, la presentación de PowerPoint. Y vamos a adjuntarles los tutoriales de cómo hacer uso de cada uno de los espacios de la plataforma y de esta manera en casita puedan seguirle maciando al tema. Se dan cuenta que es una plataforma muy intuitiva, es muy amigable, es cuestión de 3 clics y eso me permite mucho. Profes, mil gracias por su tiempo, que pasen feliz noche. No sé si ya mis compañeritos también quieran referirse a la audiencia para despedirse. No, pues solamente agradecerles el esfuerzo que han hecho, quedarse hasta estas horas para aprender cosas nuevas o reafirmar lo que ya sabíamos. Y agradecerles, estar muy pendientes de estos webinars. Todavía quedan unos webinars por cumplirse, entonces los invitamos a que estén pendientes para que se inscriban y puedan participar. Ah, sí, con respecto a eso, en el chat nosotros les enviamos el link para de inscripción Bueno, web 2.0 para la lectoescritura del plan lector, que es mañana a las 8 de la mañana. Entonces ahí lo tienen en el chat publicado. Muchísimas gracias. Nuevamente nos vemos. Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su paciencia y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, una feliz noche, Dios les bendiga.